Bien, hermanos, en el capítulo 5 de la primera carta de Corintios estuvimos tratando el segundo problema que se había presentado en esa iglesia. Tiene que ver mucho con lo que es el ejercicio de la disciplina que se ejerce sobre los hermanos en la iglesia. El capítulo 6 va a tratar un tercer problema. Antes de ver este capítulo, el versículo 1, yo quiero decirles algo, hermano, que quizás nosotros no nos hemos, sí lo sabemos, pero quizás no hemos profundizado mucho en lo que significa haber sido añadido a la familia de Dios, a la iglesia de Cristo. O sea, el haber sido rescatado por gracia y haber sido puesto parte de este grupo de creyentes. Recuérdese que en Cristo dice la palabra que somos un solo cuerpo, Él es la cabeza, y todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Les digo esto porque el tercer problema que se presentó en la iglesia de Corintio tenía que ver con pleitos entre creyentes, pleitos que habían surgido entre los creyentes que habían ascendido a escalas mayores, los cuales estaban ya presentándose ante los tribunales, o sea, hermanos contra hermanos, estaban presentándose ante los tribunales. Yo quiero que ustedes me ayuden a responder esta pregunta porque es algo que no tiene cabida en mi mente. ¿Por qué peleamos? Traten de responderlo. ¿Por qué se presentan problemas entre la iglesia, entre hermanos? Hermano, la lengua, muy bien. Ajá, Gile. Falta de humildad. Estoy resaltando así la defensa del orgullo. Es obvio que somos un grupo de personas pecadoras, imperfectas. Sin embargo, nos reunimos 1 hora los martes, 3 horas durante la escuela dominical y el culto, 4 horas a la semana, y son suficientes para que no dejen de haber problemas entre hermanos. Y siempre surgen pleitos y siempre surgen problemas así de ese índole, hermano. Trate de ser un pacificador. Como decía el hermano, trate de morderse un poco la lengua, aunque le salga sangre, preferible que le salga sangre a que no le cause daño a los demás y menos a la obra de Cristo. El Señor nos llama, hermanos, a ser pacificadores. Bueno, el problema de Corintio, yo sé que problemas van a haber en todas las iglesias, donde quiera que hay un grupo de personas. Yo creo que ya en 2 hay problemas, imagínense tú, en una congregación. Pero el problema de Corintio iba más allá, porque entonces se estaban llevando unos a otros ya a las cortes, a demandarse. Eso está muy popular hoy día. Inclusive ese es uno de los programas más atractivos que ahora tiene la televisión, que son los programas de corte. Y en esos programas usted ve, créalo o no, padres llevando a hijos a las cortes, hijos llevando a los padres a las cortes, hermanos contra hermanos. O sea, ya familia llevándose a las cortes unos a otros. ¿Okay? Eso surge en nuestra parentela, pero lo que dice Corintio aquí Pablo es que no es concebible una situación así entre creyentes. Y le repito de nuevo, por la razón de haber alcanzado el privilegio de ser contado dentro de la familia de Dios. Y como dice Efesios, de haber tener un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Señor, una fe, un bautismo, un mismo futuro, una misma vida eterna, un mismo destino. ¿Cuántas cosas nos unen? Nos unen más cosas
entre los hermanos en Cristo que muchas de las cosas que nos unen con nuestros parientes de sangre. Entonces, por más razón, tenemos que atender a este asunto. ¿Debe un cristiano llevar a la corte a otro hermano? Vamos a ver lo que dice Pablo en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? No vamos tampoco a malinterpretar el pasaje. En Deuteronomio 16 y 17 hay leyes prescritas para asuntos de corte, asuntos judiciales. Es obvio, el pecado ha sido el causante de muchas consecuencias graves. Por el pecado vino la ley, el hombre quebranta la ley, ofende y tiene que muchas veces resolverse los asuntos en corte. Sabemos que por eso tenemos el libro de los jueces, porque Moisés no podía solo controlar los asuntos controversiales que surgían dentro del pueblo de Israel. Entonces Yetro le aconsejó, búscate jueces que traten los litigios de menos peso, ya los más graves, que sí los traigan a ti, pero ellos pueden lidiar con otras cosas, y así hizo Moisés y se alivió un poco de su carga. Hay situaciones, yo no estoy hablando de, como dice, de que nosotros los cristianos estemos en contra de participar de cortes y todo ese tipo de situación. Lo que estamos hablando aquí es de un hermano contra hermano que por la mínima cosita ya quiera llevar a ese hermano al extremo de que verlo pagar, y más en una corte. Dice el versículo 2 y 3, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Lo que Pablo quería es decirles, mire, ustedes van a ir delante a unas cortes, delante de que yo sé que son jueces que conocen las leyes, pero son inconversos. Ellos no entienden mucho los asuntos eclesiásticos, y posiblemente no les hagan buena justicia en lo que ustedes quieren. Traigan sus asuntos, o sea, delante de la iglesia, y que sea la misma iglesia la que juzgue estos casos y los resuelva dentro de la misma, en vez de estar llevándolo a las cortes. Usted dice, bueno, encuentro extraño de que se esté hablando de que una iglesia lleve a otra a la corte. Sí ha ocurrido. Por eso que muchos le tienen miedo a las juntas de miembros. Hay iglesias que le tienen pánico a las juntas de miembros, por lo que se ha armado dentro de esas juntas. Iglesias que inclusive han tenido que hasta traer la policía. Han tenido que traer la policía para lidiar con casos dentro de la junta. Situaciones que se presentan dentro de las iglesias, los cuales no son fáciles. Y mira, yo les quiero decir algo, hermano, que lo tengo en mi corazón decirlo y decírselo a ustedes, porque al fin y al cabo aquí estamos en familia y somos parte de la iglesia. Nosotros pasamos por una situación bastante desagradable y triste. Ustedes saben que nosotros nos llevamos nuestras cositas, y por llevarnos nuestras cositas nos juzgaron de ladrones. Se devolvieron las cositas, pero gracias a Marta, yo le doy gracias a Dios por ella, porque ella investigó y ella se informó legalmente de cuáles eran nuestros derechos. Y nuestros derechos legales no era solamente con las cositas, era con la mitad de todo lo que había allí. Ahora, de nuevo les digo, vamos ahora a estar en cortes. ¿Sabe por qué yo les presento este ejemplo? Porque va muy bien con el tema que estamos estudiando hoy. Vamos nosotros a presentarnos en corte, a estar demandando y a estar diciendo estos son mis derechos o esto, lo otro. No, señor.
porque entonces estaríamos infringiendo una ley peor, que es esto que el Señor nos está hablando aquí en Corintios, de que los cristianos resuelvan sus asuntos entre nosotros, no en cortes afuera. Y yo prefiero la bendición de Dios que nada de las riquezas de este mundo. Pero yo les cuento esto para que ustedes vean de que se presentan casos así, y hay iglesias que sí que no lo piensan dos veces. Hay iglesias que sí van a las cortes y sí exigen sus derechos delante de los jueces. Y sin embargo, dice aquí Pablo en esta porción de Corintios que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque la iglesia en pleno se va a sentar a juzgar, esto va a ser en el milenio, según Mateo 19:28, al pueblo de Israel, a los ángeles caídos. Nos vamos a sentar a juzgar estos asuntos. Y lo que va a suceder es que vamos a quedar perplejos nosotros al ser testigos de lo que va a ocurrir en este juicio, y vamos a quedar asombrados de la gracia que nos salvó, que no estábamos en la situación que va a estar todas esas personas. Entonces, por eso dice en los versículos 4 al 5, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Dice Pablo, no lleves vuestras causas ante jueces impíos que no se caracterizan por la rectitud. O sea, al parecer se trataba de cuestiones eclesiales o cuestiones de familia entre los hermanos, y por ser inconversos no tenían ninguna jurisdicción. O sea, que el que no tiene la ley de Dios escrita en sus corazones, ¿cómo va a juzgar asuntos de esa índole? Yo sé que muchas veces es favorable ir a los profesionales, etcétera, pero hay cosas que nosotros solamente los cristianos podemos juzgar y saber. Por ejemplo, si usted tiene un problema, vamos a suponer que Dios no quiera, un problema matrimonial, está a punto ya de ser un problema legal, y usted le dice, mira, vaya a un psicólogo que lo ayude a resolver sus problemas matrimoniales. Lo más probable es que se acelere el divorcio. Es lo más probable. Porque ellos lo van a aconsejar según la filosofía de este mundo, según ellos comprenden y opinan cómo debe de trabajar el mundo de hoy, lo cual es independiente. Pero si usted va a un consejero cristiano, lo va a aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero eso no lo puede hacer el psicólogo profesional, por más estudio y universidad y doctorado que tenga. Si no conoce la ley de Dios, no lo va a poder aconsejar según las directrices divinas. Eso es un ejemplo. Hay muchos otros casos que los jueces, aunque tengan mucha escuela, no van a saber juzgar verdaderamente los asuntos que se presentan dentro de las iglesias. Al parecer aquí, yo me imagino, es difícil visualizar lo que estaba pasando allí en Corintios, remontándonos a aquella época. Me imagino que a lo mejor las juntas de miembros terminaban en las cortes. Porque para mí que ese es el contexto de lo que está hablando Pablo aquí, porque eran cosas que surgían, problemas de la iglesia, que los jueces no podían, no tenían la capacidad de entenderlas y litigarlas. Por eso digo, no estoy hablando de otros asuntos. Hay otros asuntos que no es que nosotros estemos en contra de las cortes y los juicios. Eran asuntos que se presentaban dentro de la iglesia. O sea que el caso de disensiones o pleitos debían traerlo ante los sabios de la iglesia y dejar que fueran ellos quienes juzgaran los casos. Ustedes se recuerdan cuando Pablo llegó a Jerusalén, cuando los judíos lo apresaron y lo quisieron matar, ¿se recuerdan?
El tribuno de la ciudad logró rescatarlo y lo envió ante el gobernante Félix. Después tuvo que presentarse ante Festo. Y antes de ser enviado a Nerón, compadeció ante el rey Agripa. Y fue para Pablo un poco de alivio compadecer ante Agripa por la simple razón que él conocía las leyes judías y lo podía entender mejor. Entonces, la idea de lo que estoy hablando aquí, la idea de lo que estoy hablando aquí es, posiblemente los ancianos de la iglesia, o los líderes de la iglesia, o los que la iglesia encargue, tengan la sabiduría de Dios para discernir los asuntos de la iglesia más que los jueces. Dice el versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, que no nos orgullezcamos de nuestros pleitos. Ya es una falta, dice aquí. Basta el hecho de que hayan disensiones dentro del cuerpo de Cristo como para tener que seguir más allá. Son inevitables, pero que Dios me libre a mí ser el causante de esos pleitos, de esas disensiones. Es como escudarse o excusarse detrás de que todos los matrimonios tienen problemas. Sí, todos los matrimonios tienen problemas, pero el Señor a mí me llamó a paz, a ser un pacificador. El hecho de que los matrimonios todos tengan problemas no me da a mí excusa para yo tenerlos. El hecho de que seamos imperfectos, que seamos lenguas largas, que seamos pecadores, no significa de que yo tenga que ser el causante de pleitos en la iglesia. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. Y esto me viene a la mente algo que puede ser que nos ayude mucho, porque yo he tenido que tratar con situaciones así. Muchas de las situaciones que se presentan en la iglesia es porque hermanos contratan a los mismos hermanos para hacerles trabajos. Y lo que sucede es que pasan dos cosas. O el hermano, por ser hermano, no quiere pagar, o el otro hermano, por tener la confianza de ser hermano, no le es responsable en cumplir el trabajo. Y entonces eso va a provocar un problema. Y lo que pasa es que está envuelto el nombre de Cristo en medio. Y eso lo que le va a causar es daño al nombre de Cristo y a la iglesia. Hay personas que se van de las iglesias por estos asuntos. No tienen el discernimiento suficiente para decir, este hermano no es la iglesia. La iglesia es Cristo, yo tengo que poner mis ojos en Cristo. Pero lo que yo les digo a ustedes, hermano, antes, si yo voy a decir yo soy cristiano y yo voy a hacer esto, respalde ese nombre. Por sobre todas las cosas, respalde ese nombre. Y como dice el mismo Señor que nos enseña en la parábola, usted planee bien las cosas. Lo que usted prometa, promételo sabiendo que lo va a cumplir. Y si no, no haga nada. No firme un contrato y si usted sabe que usted no lo va a cumplir. O sea, bien abierto y bien comunicativo con esa persona con que usted ha contratado. Si usted tiene que hacerle un contrato y le dice, mire hermano, yo te voy a hacer el trabajo 3 veces menos de lo que te lo están haciendo allá arriba, pero me va a tomar 1 año. Ya el hermano sabe de que si quiere pagar poco, tiene que esperar por 1 año. No le puede estar exigiendo que a la semana, después de haberle pagado migajas, ya el trabajo esté completo. Lo que yo le estoy diciendo es traten de hacer sus contratos, de ser muy claros, de tenerlo todo escrito, de ser bien específicos, de no abusar de la confianza de la hermandad en Cristo, tanto para un lado como para el otro, y
todo para evitar después los pleitos y los problemas que se presentan antes de tener que entonces ver a dos hermanos que pertenecen al mismo cuerpo de Cristo, a la misma familia de Dios, que están gozando de los privilegios de la gracia del Señor, verlos en corte unos contra otros, litigando sus problemas. O sea, evite los problemas, hermanos. Si usted tiene que hacer un trabajo y no tiene dinero para pagarlo, no lo haga. No lo haga, pero no abuse del hermano que está comiendo de su trabajo. En eso yo soy muy cuidadoso. A mí me gusta, como dice, si a mí me hacen un trabajo, yo pagar por mi trabajo. Como dice, estamos haciéndolo todo en el nombre de Jesucristo. El Señor nos llama a un alto grado de espiritualidad. O sea, comprender que hay cosas de mayor valor que las terrenas. Por eso dice ahí de perder, de tener pérdida. Dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? Muchas veces vale más perder que sufrir el agravio. En otras palabras, tener que llevar a un hermano a corte o tener que entrar en un pleito feo que me pone a mal con otra persona. Dice, a veces es preferible darlo por perdido. Dice Pablo, eso son cosas terrenales. No valen más que lo que es ser parte de la iglesia. Lo doy por perdido y si me quedan mal conmigo, pues no vuelvo a contratarlo. Y punto. El que perdió más la persona que uno. Pero no entrar en litigaciones. Tenemos que tener discernimiento espiritual y procurar el bienestar de la obra antes que mis propios intereses. Y eso es lo que pasa muchas veces con estas situaciones. La persona está procurando sus intereses, es obvio que lo haga, pero no se está dando cuenta que le está haciendo daño a algo que es mayor que sus intereses, que es a la obra de Cristo. Y es lo que tenemos que evitar nosotros, tener que pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento, que no se trata nada más de mí, de mis pérdidas, sino lo que yo le puedo causar a la obra del Señor. Es lo que yo tengo que tener pendiente, no tanto mis propios intereses. Tenemos que trabajar por la unión de la iglesia, hermanos, no dividirla, menos ser causa de división. Hermanos, los chismes dividen la iglesia y le hacen mucho daño. Tenemos que tener cuidado, no ser los causantes de dichos chismes. Tenemos que tener cuidado, no hacer tropezar a los más débiles en la fe, menos ser causa de su caída. Así que ante las demandas, el cristiano no debe estar procurando y deseando, provocando un mal al prójimo por tal de enriquecerse. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las demandas. No es que yo no esté en contra de los SU o de las demandas, pero hay que tener mucho cuidado. Hay situaciones donde es bíblico. Si usted sufrió una pérdida, algo por el error de otra persona, pero usted verdaderamente lo está sufriendo, bueno, es obvio que usted sea recompensado. Y para eso están los jueces y se va a las cortes. Pero esa mentalidad de que ahora mismo voy a poner aquí aceite para caerme y poderle poner un SU a esta iglesia, eso no es de cristiano. No es de cristiano. Estar provocando cualquier situación para enseguida implantar una demanda, algo que le puede causar daño a otra persona. Una vez a mí, con un descuido de una pobre muchacha que venía detrás, me chocó. El carro mío ya tenía falta de pintura. Lo que le hizo fue una arañadita así nada más. Y yo me bajé, miré que no había hecho casi nada. Si es otro, dice, mira todo lo que me hiciste. Y para la corte a pintar el carro completo. Pero que yo dice, ay, no te preocupes. Y mira, eso nada más que fue una cosita pequeña. No te preocupes. Y el carro estaba de todas maneras ya falta de pintura. Entonces, es lo que yo tengo que ver como cristiano, hermano. ¿Qué es lo que está dentro de mi corazón? ¿Por enriquecerme le voy a causar un daño a otra persona? Si yo le puedo evitar el daño a esa persona, créame, me he enriquecido mucho más
espiritualmente. Me he enriquecido mucho más. Yo no puedo enriquecerme ni deseando, ni provocando, ni procurando el mal del prójimo. Porque no olvidemos que Dios es dueño de oro y plata, y es preferible vivir con su bendición que no forrados de oro y que nos falte su presencia. Como dice, repito aquí algo que dije, hay casos que al sufrir grandes pérdidas por negligencias, que las demandas resultan genuinas. Y es legal recibir la remuneración, y esas las deciden las cortes. Mire lo que dice Deuteronomio 25, del 1 al 2. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Quiere decir, ir a las cortes es algo bíblico cuando usted realmente tiene un asunto donde usted ha sufrido pérdidas grandes por alguna negligencia. ¿Okay? Pero no vayamos por hacernos ricos o por causarle daño a otra persona o por venganza, espíritu de venganza. Porque claramente en Romanos 12, 17 al 21 el Señor dice que le dejemos la venganza a Dios. Usted está sufriendo el agravio de alguna situación, de alguna persona, déjeselo a Dios. Es lo que Dios dice en Romanos 12. Déjele la venganza al Señor. Él le va a hacer justicia. Él se va a encargar de hacerle justicia, pero no le desee mal. No le desee mal ni a su peor enemigo. Entonces, si el Señor nos llama así a estar a paz, si fuera posible con todos, cuanto más con los hermanos en la fe que pertenecemos a la misma iglesia, que hemos experimentado tantas cosas por igual, que nos unen tantas cosas. Quiere decir que, hermano, cuando yo me congrego, yo tengo que venir con la mentalidad de edificar la obra de Cristo, ayudar a su progreso, a que sea bendecido el reino de los cielos, no hacer causa de división, ni a poner pleitos por estar defendiendo mis propios intereses, o porque me ofendieron, o por mi ego, y no estar velando más bien por los intereses de la congregación y de la iglesia. Por eso es que si en la iglesia se presentan situaciones y problemas, pueden llegar hasta ser asuntos fuertes, como lo que nosotros mismos experimentamos, es para que se traten dentro del contexto de la iglesia y no se saquen fuera a las cortes, porque es inclusive hasta un mal testimonio que delante de jueces impíos, incrédulos, vean que los mismos cristianos se están llevando a corte unos a otros. Por lo menos a mí me daría vergüenza tener que llevar a mi madre, a mi padre, a un hermano, a un hijo, a una corte. No estás dando testimonio de cristiano, hermano. Y ustedes crean o no, hay personas que se llaman cristianas y están detrás de los su, metiéndole su a derecha y izquierda a todo el mundo. Y no se están dando cuenta que ante los ojos de Dios eso no debe de ser. ¿Okay? Porque siempre tenemos que pensar, nuestra mayor fuente de riqueza y de ganancia es Dios. No es un loto, no es una demanda, no es nada, es Dios. Dios es mi principal fuente de riqueza. Y es lo que yo tengo que procurar, su bendición. Señor les bendiga.